Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Lore, David y Brian? Bienvenidos. Me da mucho gusto contar con ustedes. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Hola, Bien, hola. gracias. ¿Ustedes? ¿Qué Hola, tal esta Alex. tarde fría y lluviosa? Hola, Sí, buenas Sí, tardes. con mucho frío. sí, Ya sé, espero que estén en casa y calientitos. Y pues muchas gracias por estar aquí. Ya estamos reanudando nuestras sesiones de los martes. Sé que estuvieron como muy pegadas la sesión de la semana pasada, del jueves y esta, pero bueno, la idea sería ya retomar los días habituales de estas sesiones. Y bueno, también celebro que ya nos estamos aproximando un poco como a la mitad de este texto. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio con nuestra sesión de esta tarde, la cual está dedicada al capítulo 8 de la Bhagavad Gita. Entonces, bueno, como lo hemos hecho en otras ocasiones, vamos a comenzar recapitulando un poquito lo abordado en justamente el capítulo anterior, el 7, el cual es el primer capítulo. Hola, hola, Stephanie, bienvenida. Dedicado al Bhakti Yoga, al yoga de la devoción. De manera general, se exploran tres caminos del yoga a profundidad en la Bhagavad Gita. El Karma Yoga, el yoga de la acción, el Bhakti Yoga de la devoción y el Jnana Yoga, el yoga del conocimiento. Y ahorita nos estamos moviendo en la esfera de la devoción. Y bueno, en el capítulo anterior, el señor Krishna le imparte a Arjuna las lecciones relacionadas con la naturaleza inferior y la naturaleza superior. El señor Krishna dice que la naturaleza inferior es Prakriti, es la materia que está compuesta por 8 elementos distintos. Y la naturaleza superior es lo que llamaríamos Purusha o Atman o Jiva. En términos pues, más simples, materia versus espíritu o conciencia o alma. El señor Krishna nos dice que las personas nos encontramos en un estado de confusión o de ilusión ante esta realidad de Purusha y Prakriti, porque Maya, la ilusión, la ignorancia, cubre un poquito nuestro entendimiento y la influencia de los gunas, estas cualidades de la materia, pues nos hacen pues, pues fluctuar entre los pares de opuestos y estar sujetos pues al cambio inherente a la materia, ¿no? Hola Pau, bienvenida, adelante. Bueno, también hablamos un poquito sobre los devas y los asuras, porque el señor Krishna habla por ahí, hola Betty, bienvenida, habla por ahí un poquito como tanto de personas devotas como personas no devotas y que asumen una naturaleza o una forma de actuar propia de los asuras. Entonces, bueno, esto inició una exposición sobre cuál es la diferencia entre estos seres luminosos y estos seres oscuros, pero tratamos un poco de matizar el concepto de Asura, no encasillándolo únicamente en la traducción que habitualmente se hace de este término, que es el de demonios, y que sabemos que tiene como connotaciones muy negativas. Si bien sí, hay muchos asuras demoníacos, también hay otros asuras que fueron grandes devotos en este caso, de una forma o una manifestación de Vishnu. Por ejemplo, el asura Pralada, siendo devoto de Vishnu, recibió la protección de Narasimha, esta historia que les conté de mitad hombre, mitad león, ¿no? Y también hablamos un poquito de cómo los devas y los asuras han tenido que cooperar en algunos momentos, por ejemplo, en el mito del batido del océano de leche para obtener el elixir de la inmortalidad. Bueno, después, regresando a la Gita, el señor Krishna menciona cuáles son los 4 tipos de devotos o qué tipo de personas se acercan a él buscando su cobijo, pero sí menciona de forma muy explícita que el sabio, es decir, aquel que aplica el conocimiento, y le da vida al conocimiento, es el devoto superior o el más especial o el más querido para él. Y justamente el señor Krishna nos invita a tener una devoción unidireccional y sostenida hacia él. Y bueno, este capítulo inicia una serie de descripciones de la divinidad usando como elementos, pues, aspectos distintos de la naturaleza, ¿no? Entonces, por ejemplo, el señor Krishna dice que es el fuego en el calor, es la fuerza de los fuertes, es la virilidad en los hombres, es el resplandor del sol y la luna, etcétera, etcétera. Y vamos a encontrar versos similares
tanto en el capítulo que vamos a abordar hoy como en los subsecuentes. Esto llega pues a su máximo nivel en el capítulo 11, donde Krishna le revela a Arjuna pues toda su infinita majestuosidad y divinidad. Pero bueno, eso ya lo veremos cuando lleguemos ahí. Ahora, ¿de qué trata el capítulo 8? Bueno, el capítulo 8 comienza justamente donde terminó el capítulo anterior con esta idea relacionada con el momento de la muerte. Si recordamos un poquito el último verso del capítulo 7, el señor Krishna dice que existe una manera de conocer a Krishna o de llegar a él en el momento de la muerte. Entonces, este capítulo 8 está dedicado principalmente a la exploración de esta idea. Y es un capítulo interesante porque por ahí quienes han estudiado también este texto, pues nombran a este capítulo como el yoga de la muerte o el yoga agónico o el yoga del moribundo o el yoga del bien morir. Entonces el señor Krishna literalmente nos va a dar instrucciones para hacer del momento de la muerte, de este tránsito de este cuerpo hacia el siguiente, pues una vía directa hacia la liberación y hacia la realización eh, en comunión con él. Entonces, es un texto, pues, muy bonito este capítulo. También puede llegar a ser un poco controversial y sé que este tema de la muerte puede resultar como incómodo, pero aquí realmente son las instrucciones que nos da el Señor Krishna para un bien vivir y un buen morir. Y bueno, pues el capítulo comienza con 7 preguntas que le hace Arjuna a Krishna sobre distintas cosas, sobre el alma individual, sobre la conciencia universal, sobre el mundo material, el conocimiento, etcétera, etcétera. Y esto es el punto de partida para la exposición que va a hacer el señor Krishna justamente sobre este tema de cómo alcanzar al Ser Supremo en el momento de la muerte. Y bueno, pues entonces vamos a comenzar con la lectura de este capítulo. En el texto que estamos leyendo comienza en la página 197. Entonces, el verso 1 del capítulo 8 justamente plantea estas 8 preguntas de Arjuna a Krishna. Brian, ¿quisieras ser tú el primer lector de esta tarde? Va, sí, yo leo. Adelante. Muy bien, vamos al 8.1. ¿Qué es Brahman? ¿Qué es Adhyatma? ¿Qué es la acción o persona suprema? ¿Qué es aquello que llaman Adibhuta? ¿A qué se llama Adidaiva? Muy bien, esas son las 7 preguntas. Luego, no, perdón, no, continúan en el 2, perdón. Adelante. El 2. ¿Cómo es el Adhyayatna? Aquí en el cuerpo o Madhusudana. ¿Y cómo el ser autocontrolado puede conocerte en el momento de la muerte? Muy bien, excelente. Entonces, esas son las 2 que nos faltaban. Y bien, el señor Krishna responde a Ujú. partir del verso 3. El Santo Señor dijo, Brahman es el indestructible, el eterno. Su naturaleza esencial es llamada Adhyatman. Se conoce como acción la ofrenda que causa la creación de los seres. El 4. Adibhuta es la naturaleza perecedera. El Purusha o espíritu es el Adidaiva. Soy yo el Adiyajna, aquí en el cuerpo o el mejor de los encarnados. 8.5. Y cualquiera que en el momento postrero me recuerde solo a mí, al abandonar el cuerpo alcanzará mi ser. No hay duda acerca de esto. A ver, una pequeña pausa. Estas 7 preguntas que plantea Arjuna y la respuesta que da el señor Krishna son básicamente un resumen, en otros términos, de las ideas del Samkhya que ya han sido exploradas anteriormente. Es decir, esta dualidad entre materia y conciencia, y que hay una conciencia o un espíritu universal y un espíritu personal o individual. Ajá. Y que lo único que es realmente imperecedero, pues es la conciencia o el espíritu, mientras que la materia es perecedera y es cambiante y es efímera. Y también el señor Krishna reafirma en esta respuesta que da que él es el conocimiento supremo. Y ante la última pregunta de Arjuna, de cómo puede llegar a ti alguien en el momento de la muerte, esta es la respuesta que da el señor Krishna en el verso 5. Dice,
Y cualquiera que en el momento postrero, es decir, en el último instante de vida, me recuerde solo a mí, al abandonar el cuerpo, alcanzará mi ser. No hay duda acerca de esto. Entonces, está ofreciendo aquí el Señor Krishna una vía directa para la liberación, para salirnos del ciclo de nacimientos, muerte, renacimientos. Él es la vía directa. Y esta idea la sigue justamente explicando aquí. Continúa si gustas, Brian. Muy bien, en el 8.6, sea cual sea el ser en el que uno piensa al abandonar el cuerpo, justamente a ese irá, oh hijo de Kunti, por pensar en él constantemente. 8.7, por lo tanto, recuérdame en todo momento y lucha. Sitúa tu mente e inteligencia solo en mí y llegarás sin duda alguna a mí. 8.8, con la mente dedicada constantemente al yoga, sin desviación hacia otro objeto, uno alcanza a la persona suprema, al resplandeciente, oh hijo de Pritha, al pensar constantemente en él. Aquí, atención, aunque el Señor Krishna está diciendo pensar en Él, en la persona suprema, en el resplandeciente, aunque esté hablando en tercera persona, realmente se está refiriendo a sí mismo, ¿ok? Esto es algo interesante porque en algunos versos sí explícitamente el Señor Krishna dice mi, primera persona, pero a veces se refiere a Él, pero aún así sigue refiriéndose a sí mismo, ¿ok? Bien, continuemos. Ay, perdón, hay una preguntita por ahí. Hola, Alex. Oh, Paco, hola. Oye, una duda, porque yo siempre en las imágenes que veo de Krishna viene representado como mujer. Y, Eh, y, y aquí, por ejemplo, en el Bhagavad, en la conversación que tiene con Arjuna, lo hace a través de su cochero, ¿no? Claro, porque su cochero es Krishna. Mira, quizás has leído las representaciones visuales de Krishna un poco como representando a un ser femenino, porque tienden a ser muy estilizadas. Es decir, desde la postura, como que la posición de la cadera, la delicadeza de la posición de los brazos, la finura no sé, de los rasgos, la forma de los ojos, de la boca, nos puede parecer femenina, pero realmente no es así. Krishna, bueno, su representación, su personalidad es masculina, por lo menos en términos terrenales, ¿no? Ajá. Y también puede suceder que como el nombre termina en A y nosotros tenemos esta asociación de que la A, se refiere al género femenino, podemos pensar que es mujer, pero no es así. Lo mismo pasa muy frecuente, por ejemplo, con Shiva o Ganesha, ¿no? Incluso yo he escuchado por ahí, de personas que, pues, erróneamente hablan de la diosa Shiva. No es así. Shiva es una energía y una presencia masculina, lo mismo que Krishna. Sí. Ok. Ajá. De hecho, Gracias, Alex. no, está bien. Eso me sirve para hacer un recordatorio de algo que hablamos también la semana pasada, que dijimos que Vishnu tiene muchas manifestaciones, muchos avatares. El principal en este caso, pues es Krishna. Y adicionalmente, la gran mayoría de estos avatares han sido masculinos. Y también, bueno, en forma de animales, ¿no? El género no viene al caso. Pero hubo un avatar femenino de Vishnu. Su nombre fue Mohini y fue justamente esta bailarina seductora que les robó el néctar de la inmortalidad a los asuras para dárselos a los devas. Y asumió esa forma, pues, para ser tentadora. Y como los asuras responden mucho, pues, a esos impulsos carnales y deseos materiales, pues, cayeron redonditos en la trampa, ¿no? Eso es parte de la enseñanza, digamos, de este mito. Pero, puntualmente, Krishna es masculino, varón, purusha, hombre. Gracias, Alex. De nada. A ver, sigamos. ¿Quieres continuar, Brian? Sí, nada más yo también tenía una pregunta, Alex, del verso anterior. En esto de que habla de él, o piensa en mí, o piensa en él. También concepto que ya hemos como visitado en sesiones pasadas. Pero ese mí o ese él, ¿es Krishna tal cual? ¿O es Vishnu como... o es Brahman? ¿O es like... porque todos son como que lo mismo, ¿no? Diferentes Exactamente. representaciones y demás. En todos estos versos, ¿cuál de los tres es él? Mira, dado que para lo que nos ocupa y para
el contexto devocional de la Gita, si hablamos de Brahman, si hablamos de Ishvara, si hablamos de Vishnu o si hablamos de Krishna, son en esencia lo mismo, perfectamente equivalentes. Ajá. Digamos, la única distinción que pudiéramos hacer es que Brahman es Dios sin nombre, sin forma, y Krishna es el nombre y la forma más atrayente en la que se puede manifestar Brahman. Porque de hecho ese, quizás nunca se los mencioné, perdón, pero ese es uno de los significados de la palabra Krishna. Significa el todo atractivo o el todo atrayente. Entonces, Brahman, a través de Vishnu, asume la forma de Krishna precisamente para ser atractivo, para atraer a la gente hacia la devoción y pues hacia este camino espiritual, ¿no? Por eso, o sea, como que nos llama la atención su forma, su nombre, su vida, sus hazañas, las enseñanzas que da, porque nos atrae, ¿no? Pero en esencia son exactamente lo mismo. Solamente estamos yendo como de algo ambiguo, impersonal, a algo personal, con nombre y forma. Namarupa. Ujú. ¿Sí quedó claro? Ok. Sí, creo que sí. Hecho, muy bien. Entonces, aquí la idea es que el nombre de Krishna nos sirva para entender Brahman, que es algo tan grande que es muy difícil entender en términos tan Ujú. abstractos, ¿no? Necesitamos algo concreto. Bien, Ok. verso 9. Muy bien. 8-9. Aquel que siempre medita en el omnisciente, el antiguo, el gobernante, más pequeño que el mismo átomo, sustentador de todas las cosas, refulgente como el sol, más allá de la oscuridad. En el momento de la muerte, con la mente inmóvil, con devoción unidireccional, manteniendo perfectamente la energía vital entre las dos cejas por el poder de su yoga, va hacia la resplandeciente persona suprema. 8:11. Te explicaré brevemente aquello que los conocedores del Veda llaman indestructible, donde van los ascetas autocontrolados, libres de apego y por cuyo deseo se practica brahmacharya. Ok, Brahmacharya, Brahmacharya. tenemos, es uno de los yamas y que su interpretación en el sentido como más puro, digamos, o más esencial, es el celibato, la abstención sexual completa. Pero en un sentido más amplio es el control de los sentidos y de los impulsos. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí para abordar un poco más de contexto de los versos anteriores. En uno de los versos anteriores, el Señor Krishna dice que nos convertimos en aquello que pensamos o que vamos a ir hacia ese lugar o hacia ese ser que tenemos en la mente en el momento de nuestra muerte. Entonces, así, en términos como muy simples, si en el momento de la muerte mi último pensamiento es el de un tigre, quizás porque un tigre me está comiendo y acaba con mi vida, por lo menos con este cuerpo físico, entonces la impresión mental es tan grande que en la siguiente vida voy a renacer como un tigre, ¿no? O no sé, si en el último instante de mi vida pensé en posesiones materiales, mundanas, en cosas, pertenencias que puedo acumular, no es que me vaya a convertir en moneda en la siguiente vida, porque pues es una cosa sin vida. Más bien voy a asumir el cuerpo de un ser o de una persona, pues a lo mejor quizás muy avariciosa, ¿no? Y que está constantemente en búsqueda de la acumulación. Entonces, estos versos nos hablan del poder de las impresiones mentales y cómo un pensamiento que nos ocupa constantemente en la vida diaria termina determinando el rumbo de nuestra vida, el momento de nuestra muerte y nuestras siguientes vidas. Y este concepto de la impresión mental es muy importante porque lo podemos encontrar también, por ejemplo, en los Yoga Sutras. Hay un término en los Yoga Sutras para referirse a esto, a las impresiones mentales y cómo crean hábitos y patrones de conducta. ¿Alguien conoce ese término? A ver, ¿quiénes han leído los sutras?
¿Cuál es el término que usa Patanjali para las impresiones mentales? Ay, Samkara. Samskara, correcto. Pau, creo que también lo querías decir, pero si piensas lo mismo que dijo Betty, me confundí de la manita con el micrófono, pero justo pensaba en eso. Entonces, pasa todo nada. bien. Muy bien. Bueno, pues sí, efectivamente, los samskaras son impresiones mentales, son hábitos o tendencias que habitan en la mente. Muy frecuentemente en la literatura del yoga, en las escrituras, se habla de los samskaras como semillas. Es decir, cada experiencia que tenemos, cada acción que realizamos, cada cosa que vemos, escuchamos, leemos, deja semillitas plantadas en nuestra mente. Y esas semillitas pueden fructificar o pueden estar ahí un poco como latentes y después, llegado el momento y las circunstancias adecuadas, hacer que una acción o un hábito o un patrón de conducta florezca. Otra manera en la que podemos entender los samskaras son un poco como surcos o caminos. Por ejemplo, como dice el dicho, andando se hace camino, ¿no? O sea, si caminamos por un lugar donde no hay un camino, pues finalmente ya trazamos una línea. Y si nuevamente volvemos a recorrer el mismo camino, esa línea se va a hacer un poco más marcada. Y si nuevamente caminamos y caminamos siguiendo el mismo camino, pues al final se va a terminar haciendo un surco, ¿no? Entonces sucede exactamente lo mismo con las impresiones mentales. Si son recurrentes, con mayor razón van a germinar estas semillas y esto va a reforzar pues ciertos hábitos de conducta, ciertas tendencias mentales, emocionales, de actitud, de acción, y esto pues va marcando justamente el rumbo de nuestra vida, ¿no? Entonces, estos rastros se acumulan en esta vida, pero resulta que también aquí en esta vida presente florecen o brotan samskaras de vidas pasadas. Entonces, muchas veces actuamos de maneras que no entendemos muy bien por qué estamos actuando de esa forma o por qué nos sentimos atraídos hacia ciertas cosas o rechazamos otras sin haber tenido una experiencia previa en esta vida. Y esto se explica, o el yoga lo explica, a través de los samskaras, ¿no? Y asevera que esas aversiones, esas conductas o esos gustos inexplicables, pues vienen a raíz de samskaras de vidas pasadas, ¿no? Entonces, hay samskaras que pueden generar o nos pueden motivar a hacer acciones virtuosas, ¿no? O sea, samskaras positivos, por así decirlo, o sádvicos, y por otro lado, también hay samskaras, pues, negativos, que nos llevan a hábitos, a conductas, pues, destructivas o dañinas o tamásicas, ¿no? Entonces, evidentemente, acciones positivas crearán samskaras positivos que van a reforzar estas acciones positivas. Y últimamente, eso nos acerca más a la liberación. Por otro lado, samskaras negativos, pues nos van a seguir arrastrando un poco como este mundo material y pues nos siguen hundiendo aquí en Prakriti, ¿no? Pau, adelante. Oye, Alex, una pregunta, porque, o sea, perdón por adelantarme a lo mejor, ¿no? Pero No, dale, dale. para efectos prácticos, yo creo que el objetivo que tenemos cada persona es identificar los samskaras que nos influyen de forma negativa, ¿no? Y me puedo imaginar cómo lo puedo hacer, porque al final, pues puedes ir hilando, ¿no? ¿Cómo es que se genera esa conducta en ti o cómo se activa? Pero ¿qué pasa con las impresiones que no son propias de tu vida, o sea, de esta vida? ¿Cómo trasciendes eso? Ok, creo que la respuesta está en el conocimiento, pero en un tipo de conocimiento liberador, algo que, por ejemplo, los sutras llaman viveka. Si recuperamos un poquito lo que nos dice Patanjali en el tema de los niyamas, pues nos invita, por ejemplo, a practicar swadhyaya, ¿no? Que es el estudio del ser. Generalmente esto se interpreta, swadhyaya, como estudiar filosofía, acercarte a los libros sagrados, cantar mantras y demás. Pero la palabra swadhyaya implica
estudiar el ser, pero en uno mismo. Entonces, esta actitud como de autoobservación, esta actitud como autocrítica y esta conciencia liberadora, este conocimiento liberador, te puede permitir darte cuenta de que estás experimentando deseos, ideas o emociones que quizás no entiendes de dónde vienen, pero sí puedes considerar qué alcance pueden tener si les das rienda suelta. Entonces, no es que estemos a la deriva y sin ningún tipo de agencia ante samskaras de vidas anteriores. O sea, pueden manifestarse, puede surgir en nosotros una idea, un sentimiento, una emoción, que decimos, a ver, espérame, este no soy yo o no sé de dónde viene esto, pero sí puedes hacer una pausa, autoobservarte y decir, a ver, esto me conviene darle rienda suelta, es algo que últimamente me va a beneficiar o es algo que necesito trabajar por como controlar, mantener un poco como limitado o irme como por otra dirección, ¿no? Entonces, sí, son fuertes los samskaras, pero podemos evitar que crezcan si no les damos más fuerza, más reforzamiento. No sé si me explico. Sí, sí, Ujú. sí, sí. Ujú. Bien. Betty, ¿querías decir algo también? No, no, perdón, me equivoqué. No pasa nada. Ok. Bueno, pues volviendo un poco al tema de la Gita, la invitación que nos está haciendo Krishna a recordarlo constantemente y a pensar en él es porque justamente el tener presente a Dios, a Ishvara, a Krishna, en nuestra vida diaria, en nuestras acciones diarias, a través del sacrificio, a través de la ofrenda, a través de la devoción, esto va a crear el samskara más liberador que existe. Si pensamos constantemente en Dios, específicamente en Krishna, a lo largo de nuestra vida, de forma automática, en el momento de nuestra muerte, será Krishna quien venga a mi mente por la fuerza de ese samskara, y entonces, una vez habiendo abandonado el cuerpo, iré, o mi alma, mi Atman, mi Jiva, irá directamente a morar junto con Krishna en su morada celestial, algo que los Puranas llaman Vaikunta. Y entonces me libero automáticamente. No regreso a este plano, mi karma se extingue de forma inmediata, todos los samskaras se borran y puedo pasar el resto de la eternidad en un estado liberado y dichoso. Esa es la receta que nos está dando aquí el Señor Krishna. Piensa tanto en mí que sea inevitable que en el momento de la muerte te acuerdes de mí y entonces te liberarás del samsara y pasarás el resto de la eternidad en mi presencia. Y pues es una idea muy bonita, la verdad. Y encuentro mucho eco también con el tema cristiano o católico del arrepentimiento, ¿no? Como del arrepentimiento en el momento de la muerte. Dice la doctrina cristiana que si una persona por mayores pecados que haya cometido en el momento de la muerte se arrepiente con sinceridad y pide la misericordia divina, irá al cielo, ¿no? ¿Qué tanto aceptemos eso o no? Ya, eso es otro tema, pero hay un paralelismo, por lo menos en este caso, ¿no? Eso sí, el Señor Krishna sí nos está invitando a vivir una vida sádvica, lo más compasiva, regulada, controlada y equilibrada posible. No nos está garantizando la liberación tras una vida pues de malas acciones, ¿no? Es algo que también nos tenemos que ganar, ¿cierto? Y bueno, pues volviendo al texto, aquí había algunos versos que me parecen interesantes porque describen justamente al Ser Supremo, a Ishvara, y en este caso a Krishna, ¿no? Dice, cuando recuérdame a mí que soy, aquí está, el omnisciente, el antiguo, el gobernante, más pequeño que el mismo átomo. Ojo, esto se refiere a que en nuestro corazón vive esa chispita divina. Atman es tan pequeño como un átomo, pero es idéntico a Brahman. Entonces Krishna vive dentro de nosotros, siendo así una partícula minúscula, pero idéntica a toda su majestuosidad divina.
Dice además, sustentador de todas las cosas, refulgente como el sol, más allá de la oscuridad. Estas son características que tiene el Ser Supremo. Ajá. Y esto también me recuerda a una descripción que hace Patanjali en los Yoga Sutras de quién es Ishvara. Aquí no dice Patanjali Krishna, porque los sutras son muy abiertos. Entonces, si para ti Ishvara es más bien Shiva, o es más bien la Devi, la diosa, o es alguna otra personalidad, está bien. Los sutras son muy abiertos. Pero en el contexto de la Gita, Ishvara equals Krishna. Entonces, ¿qué dice Patanjali sobre Ishvara? Dice en el 1.24, el Señor Ishvara es un Purusha o ser especial, que no es afectado por el tiempo, la acción y sus frutos, ni por las impresiones latentes. Ojo, aquí este término, impresiones latentes, ustedes ya saben que se refiere a los samskaras, ¿no? Entonces, Patanjali nos dice, Ishvara no está afectado por nada. El karma no lo afecta, los samskaras no lo afectan, el tiempo no lo afecta. Ajá. Y luego también, 1.25, en él la semilla de la omnisciencia se halla en grado supremo. Ishvara lo sabe todo. La Gita también usa el término omnisciente, ajá, para referirse a lo mismo. También la Gita dice que habla de el antiguo, ¿no? Y Patanjali dice, él es el gurú, incluso de los antiguos. Es el maestro original, maestro de los maestros, pues no está condicionado por el tiempo. Y también algo que el propio Krishna ya dijo desde el capítulo pasado. Él se expresa en la sílaba sagrada Om. Entonces, Om es la forma sonora de Ishvara. Por eso se considera tan sagrado este mantra. Así en su sencillez, Om es solo una sílaba, pero es la esencia sonora de Brahman, de Ishvara. O en términos más simples, quizás más mundanos para enterarnos un poquito más fácil, Om es el nombre de Dios. Si lo pudiéramos categorizar así, creo que es correcto. Entonces, bueno, nuevamente encontramos estos paralelismos entre la filosofía de la Gita y la filosofía de los Yoga Sutras. Y bueno, pues vamos a continuar explorando este tema del yoga agónico, del yoga del momento de la muerte. Ajá. Y creo que nos quedamos hasta el 10, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera continuar leyendo? Tal vez Betty. Pau o Paco. Si quieres yo leo, no hay problema, Alex. Adelante. Dice, en el momento de la muerte, con la mente inmóvil, con devoción unidireccional, manteniendo perfectamente la energía vital entre las dos cejas por el poder de su yoga, va hacia la resplandeciente persona suprema. Perdón, ya lo habíamos leído, pero no importa. Si quieres, vuelve a leer este 11, por favor. Sí. Te explicaré brevemente aquello que los conocedores del Veda llaman indestructible, donde van los ascetas autocontrolados, libres de apego y por cuyo deseo se practica brahmacharya. 12. Cerrando todas las puertas con la mente confinada en el corazón y manteniendo la energía vital en la cabeza, dedicado a la concentración. Es 8.13. Pronunciando la sagrada sílaba Om, el Brahman, y recordándome a mí, aquel que así parte, abandonando su cuerpo, alcanza la meta suprema. 8.14. Aquel yogi siempre armonizado, que constantemente piensa en mí, sin pensar en nada más, él me alcanza muy fácilmente. 8.15. Habiendo llegado a mí, no vuelven a nacer de nuevo, en esta transitoria morada del dolor. Tales Mahatmas han alcanzado la más alta perfección. Ok, la palabra Mahatma quiere decir gran alma, ¿no? Es un término honorario para una persona que ha trascendido como el plano mundano, ¿no? Por eso este título se le daba a Gandhi, Mahatma Gandhi. Mahatma no es un nombre de persona, es un título honorario. Y aquí lo está usando el señor Krishna. Brian, adelante, por favor. Gracias, Paco. De Hacemos nada. una pausa de lectura.
Me quedé con, perdón, me quedé con una duda del 11, me parece, Alex, que menciona solo los ascetas autocontrolados. Este proceso como de pensar en él y pues bueno, todo lo que viene, ¿es como exclusivo para los ascetas nada más? No, recordemos todo lo que expuso el señor Krishna sobre la verdadera renuncia en los capítulos 1 a 6. Ese es el yoga de la acción, ¿no? Entonces, son una zeta en el sentido de la Bhagavad Gita, no es el renunciante que abandona todo y se vuelve un monje, es el que renuncia en vida y trabajando y funcionando en su cotidianeidad. Ese es el verdadero asceta. Entonces, ese es el concepto que tenemos que entender, por lo menos en este caso, en este verso, ¿no? Es aquel que renuncia internamente, que renuncia en la mente, no en la acción hacia afuera. Ujú. Mm, Acordémonos un poco como de esta esfera exterior de la renuncia y esta esfera interior de la renuncia o el sacrificio. Ujú. mm. Ok, va, gracias por la aclaración. Está bien. A ver, vamos a repasar un poco estas instrucciones, ¿no? Para bien morir, según la Bhagavad Gita. Dice, cerrando todas las puertas. Acuérdense de la analogía de la ciudad de 9 puertas que habíamos visto antes, que son justamente los sentidos, las aperturas del cuerpo. Entonces, básicamente nos dice, en el momento de la muerte hay que controlar los sentidos, ejercer pratyahara con la mente confinada en el corazón, porque acuérdense que en el corazón habita Krishna. Ajá. Manteniendo la energía vital en la cabeza. Por energía vital nos referimos al prana. Y acuérdense que ya hablamos de cómo el prana sustenta la vida. Y luego dice, dedicado a la concentración, pronunciando la sílaba sagrada Om, que es Brahman, recordándome a mí. Aquel que así parte, abandonando su cuerpo, alcanza la meta suprema. Ajá. Entonces, aquí hay varias ideas que podemos conectar con una parte del yoga, particularmente del Hatha Yoga, que surgió mucho tiempo después de los hechos de la Gita y de la fecha de composición de la Gita, pero que son muy relevantes en la forma en la que actualmente entendemos el yoga, sobre todo el yoga físico, el Hatha Yoga. Estas ideas vienen de una tradición esotérica previa llamada Tantra, que también está muy relacionada con la devoción, pero como por otra vía diferente, más desde el manejo energético. Y entonces, estas alusiones a tener la mente puesta en el corazón, el prana en la cabeza, repetir la sílaba om, etcétera, a mí me recuerda mucho justamente la teoría de los chakras. Ay, perdón, dejé de compartir mi pantalla, ahorita se las comparto otra vez. Y entonces, en particular, yo leo aquí, como a la luz o mediante el filtro, digamos, de esta teoría de los chakras, por aquí varias alusiones, ¿no? A estos centros energéticos que en ese momento no se discutían. De entrada, pues el reconocer que la divinidad habita en nuestro corazón, pues eso es una referencia a lo que posteriormente llegó a conceptualizarse como Anahata Chakra o Hrit Chakra, el chakra del corazón, que no es exactamente el corazón orgánico, sino es un centro energético al centro del pecho. Sabemos que el corazón orgánico está más hacia la izquierda, no literalmente en el centro, pero este centro energético sí se encuentra aquí, en medio, porque justamente está en algo que se llama Sushumna Nadi y que recorre la columna vertebral. Entonces, Anahata Chakra, pues posteriormente llegó a representarse un poco como con estos elementos, ¿no? Un color verde, 12 pétalos, una estrella de 6 picos, el mantra yam, etc. Pero por la Gita nos enteramos que en este centro energético, en este espacio más allá de lo físico, habita nuestro Atman y habita Ishvara, habita Dios. También el mantener el prana en la cabeza en el momento de la muerte se refiere
a llevar el prana a el centro energético que se encuentra aquí en el entrecejo, llamado Ajna Chakra, que es el centro energético interno superior. Y este chakra, considerado el del conocimiento supremo, lo cual no es una coincidencia, pues posteriormente llegó a representarse o conceptualizarse de esta manera, como una flor de loto con 2 pétalos, de un color como violeta, moradito, con un triángulo invertido hacia abajo, y el mantra que se relaciona con este chakra es nada más y nada menos que Om, que ya sabemos que es el sonido o la expresión de Brahman, es el mismo nombre de Dios. Entonces coincide justamente con esta instrucción que da el Señor Krishna. Llevar el prana a la cabeza, tener la mente puesta en el corazón y repetir la sílaba sagrada Om en el momento de la muerte. Y eso es lo que nos libera. Ajá. Entonces, justamente esa liberación, ese escape de nuestro prana y de nuestra alma de este cuerpo para ir hacia otro plano, pues sucede justamente aquí en Sahasrara Chakra o el chakra de los 1000 pétalos, que en realidad trasciende pues temas como color, forma, sonido, aunque habitualmente se puede representar así, como un loto de 1000 pétalos o muchos pétalos. Y en realidad, aunque frecuentemente, como se puede ver en esa imagen, podemos ver que el mantra que se le asigna es Om, realmente más bien ya trasciende esa esfera del sonido. Entonces es un Om sin sonido, que lo ha trascendido. Y bueno, finalmente quiero compartirles que algunas escrituras dicen que hay un punto en la parte más alta de la cabeza, lo que llamaríamos coronilla, y este punto se llama Brahmarandra, ajá, que es algo así como la morada de Brahma. Ajá. Y dice la literatura del yoga que este punto en la cabeza es por donde escapa el prana en el momento de la muerte y también por donde sale nuestro Atman para transitar hacia un nuevo cuerpo o hacia otro plano de existencia. Entonces, este punto más alto en la cabeza es también lo que llaman en los niños mollera o fontanela, que es una como intersección, digamos, entre 2 de los huesos que componen el cráneo, y que en el momento del nacimiento no está completamente ahí suturado, no está completamente saldado. Nacemos un poco con esta parte abierta y después se cierra. Y se cierra mientras estamos vivos y energéticamente se abre en el momento de nuestra muerte. Entonces, bueno, pues ya tienen un poco más del lore místico del yoga relacionado con la muerte. Y bueno, vamos a regresar un poco a la Gita. ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Hay alguna pregunta? ¿Clarificó algo? ¿Cómo vamos? Todo bien. ¿Todo bien? Bueno, ya vamos a la mitad. Vamos ahora a partir del 16. Uy, que aquí la cosa ya se pone muy, muy mística, muy densa. A ver, veamos, ¿quieres continuar leyendo, Paco? Sí, sin problema. Dale. Es 8.16. Comenzando por la morada de Brahma, todos los mundos están sujetos al retorno, oh Arjuna, pero habiéndome alcanzado, oh hijo de Kunti, uno no vuelve a nacer. Pausa. Ojo, aunque aquí se está usando ese término también, morada de Brahma, no se Brahma. refiere en este caso al punto de la cabeza del que les acabo de hablar. Habla literalmente del lugar donde vive el dios Brahma, que ahorita les voy a explicar dónde está. Ajá. Pero, perdón, aquí la aseveración que hace es que desde el plano de existencia donde vive el dios Brahma hasta el resto de los demás planos de existencia, todos estamos sujetos a este ciclo, a este samsara. Pero si pensamos en Krishna al momento de la muerte, nos salimos de este ciclo. Ahora sí, continúa, por favor. Sí. 8.17. Aquellos que conocen el día de Brahma, que se extiende por 1000 eras, y su noche, que dura otras 1000, conocen el día y la noche. Perdón, sobre esto ya habíamos hablado, no sé si recuerdan cuando hablamos de los yugas, que son 4 eras cósmicas que duran miles de años, y 1000 de estas eras, o del ciclo completo de 4,
es un Mahayuga. 1000 Mahayugas son la duración de un día de Brahma, otras 1000 son la duración de la noche de Brahma. Nuevamente, esta referencia al tiempo cíclico. Ajá. Bien, continuemos. 8.18. Déjame encender mi cámara, perdón. De lo inmanifiesto surgen todos los seres manifestados cuando llega el día, y asimismo, al llegar la noche, se reabsorben en aquello conocido como lo inmanifestado. Es decir, un ciclo de creación y destrucción. A eso se refiere el día y la noche de Brahma. 8.19. En verdad, oh hijo de Prita, el total de los seres viene a la existencia una y otra vez. Irremediablemente es disuelto al llegar la noche y reaparece de nuevo al llegar el día. 8.20. Pero hay otra existencia inmanifestada superior a este inmanifestado, lo cual no perece cuando todos los seres son destruidos. 8.21. Esto que es llamado lo inmanifestado, lo imperecedero, aquello que llaman la más alta meta, alcanzándolo, uno no ha de regresar, perdón. Esta es mi morada suprema. Ok, perdón. Aquí nuevamente aparece este término, morada. Anteriormente, el señor Krishna habló de la morada de Brahma y ahora habla de su morada suprema, del lugar, del locus o del plano donde habita Krishna, donde habita Dios. Entonces ya desde aquí está esta idea de que existen distintos planos de existencia y que hay planos que están sujetos a este ciclo de creación y disolución y que hay un plano superior que está libre, ajá, de esta fuerza cíclica, ¿no? De manifestación e inmanifestación. Les pido que tengan como presente estas dos ideas, como de los planos, porque vamos a hablar un poquito sobre esto con mayor profundidad en un momento. Bien, síguele, Paco, por fin. Ya para terminar los versos y luego meternos al otro. Sí, sin problema. 8.22. Este espíritu supremo, oh hijo de Prita, puede ser alcanzado por una devoción inquebrantable hacia él, que permanece en el interior de todos los seres y por el cual todo esto es llenado. Ok, acuérdense, aquí lo mismo, hacia él quiere decir hacia mí, porque es Krishna el que habla. 8.23. Ahora te diré, oh, el mejor entre los Bharatas, los tiempos en los cuales los yogis que parten regresan o no regresan. 8.24. El fuego, la luz, el día, la quincena creciente, los 6 meses del camino norteño del sol. Yéndose entonces, aquellos que conocen a Brahman van a Brahman. 8.25. Por el humo, la noche, la quincena menguante, los 6 meses del camino sureño del sol, el yogi alcanza la luz de la luna y luego regresa. Aquí, una pausa. Tenemos que entender estos dos versos de forma metafórica. El verso 24 habla o menciona elementos luminosos, ¿no? El fuego, la luz, la quincena creciente, es decir, de la luna, los 6 meses del camino norteño del sol, es decir, cuando el sol brilla con más fuerza. Y luego, en el 25, nos habla de lo opuesto, nos habla de el humo, la noche, las fases menguantes de la luna, los meses oscuros del año, etc. Ojo, eso no quiere decir que si tú mueres durante los meses de luz, inmediatamente vas a liberarte. Y también no implica que si mueres en los meses oscuros, como ahorita, que está muy oscuro, que necesariamente vas a renacer, aunque es lo más probable. Más bien esto es metafórico en el sentido de aquellas personas que viven de forma sádvica, que cultivan samskaras y hábitos sádvicos, que practican la devoción, es decir, todo esto positivo relacionado como con un camino luminoso, eso es lo que te va a garantizar la liberación. Si por otro lado, tu vida, tus hábitos, tus pensamientos, tus acciones son tamásicas, son oscuras, pues nuevamente vas a estar condenado, por así decirlo, a seguir viniendo a este plano hasta que optes por el camino luminoso, ¿sale? Entonces esto es
alegórico, no es literal. Ujú. Bien, vamos acabando. 8.26. En verdad se cree que los dos caminos del mundo, el luminoso y el oscuro, son eternos. Por uno, el que va no regresa, por el otro se regresa de nuevo. Ujú. Por el camino luminoso no regresamos. Ajá. 8.27. Conociendo estos caminos, el yogi no se engaña, por lo tanto permanece firme en el yoga en todo momento. Oh Arjuna. 8.28. Cualquier fruto meritorio que es prescrito por los Vedas, por los sacrificios, las austeridades o donaciones, el yogi, conociendo esto, lo supera y alcanza la morada suprema y primordial. Ojo, nuevamente aquí este verso hace una referencia a los sacrificios védicos, a los rituales, a las ofrendas, a los altares que implican pues hacer este tipo de sacrificios, ¿no? Encender un fuego, encender incienso, ofrecer frutas, etcétera, etcétera. Nuevamente aquí se habla del sacrificio en un aspecto como material. Esta idea ya la ha mencionado antes el señor Krishna, ¿no? Si les dedicamos sacrificios y ofrendas a los dioses en búsqueda de beneficios materiales, pues los vamos a obtener, ¿no? Pero un verdadero yogi trasciende como esa visión pragmática o materialista del sacrificio y hace otro tipo de sacrificios para alcanzar pues esa suprema morada, ¿no? Esa liberación. Alex, una pregunta, muy rápido, cuando habla de austeridades, ¿se refiere a austeridades materiales? Sí, materiales e inmateriales. Puede ser algo que tú sacrifiques en el sentido físico, o sea, que tengas y entregues, ¿no? Pero el sacrificio inmaterial tiene sobre todo que ver con el control de los sentidos. Ajá, como el frenar tus impulsos, tus deseos, tus hábitos de reacción, como limitar, por ejemplo, el placer o el gozo, ¿no? Ese es el tipo de sacrificio o austeridad inmaterial. Es lo que en el lenguaje de los sutras se denominaría tapas, ¿no? Tapas es esta privación voluntaria o esta aceptación voluntaria de la incomodidad de alguna manera, con ese sentido de crecimiento espiritual, ¿no? Incluso justo aquí está la palabra tapasu, austeridades. Ujú. Bien, pues hasta aquí llega este capítulo, al verso 28, es un capítulo cortito, pero me gustaría aprovechar estos versos que ya habló el señor Krishna sobre como los distintos planos de existencia a los que podemos ir y de los cuales también podemos regresar, como en este ciclo del samsara, de vida, muerte y renacimiento, para hablarles un poquito de mm, la visión védica del universo y más allá de eso, del multiverso. Se ha vuelto muy popular este concepto del multiverso, sobre todo en películas de superhéroes y cómics y demás. Pero esta idea no es nueva. La idea de la existencia de universos paralelos o simultáneos es muy antigua y viene justamente desde la filosofía védica. Entonces, la devoción centrada en Vishnu y por ende en Krishna nos habla en algunas escrituras, en la Gita solo es un poco como de pasada, pero se asume el mismo contexto, pero estas escrituras nos hablan de la existencia de este multiverso. Entonces, tengo aquí un pequeño texto que les voy a compartir. Vishnu es considerado la causa de todas las causas. En su forma de Mahavishnu, él yace en el océano causal, una dimensión que está más allá del tiempo y el espacio del universo material. De Mahavishnu, cada poro de su cuerpo genera un universo completo con su respiración. Piensa en esa imagen. ¿Cuántos poros habrá en nuestro cuerpo? Son innumerables. Entonces, ahora imaginen esta idea de que cada poro de Mahavishnu genera un universo completo en sí mismo con cada respiración que Mahavishnu toma. Durante su exhalación,
innumerables universos emergen de sus poros. Cada uno de estos universos contiene su propia jerarquía, incluyendo un Brahma, un creador, y un Shiva, un destructor, y múltiples sistemas planetarios. Al final del ciclo cósmico, cuando Mahavishnu inhala, todos los universos se disuelven y regresan a su cuerpo. Entonces, todo el tiempo están saliendo y regresando, en expansión y en contracción. Aunque cada universo es independiente, todos están contenidos en Mahavishnu, reflejando la unidad dentro de la diversidad de la existencia. De igual forma, los universos, aunque vastos y complejos, son efímeros en comparación con la eternidad de Vishnu. Y hay aquí una imagen que ilustra justamente esta idea y que me parece hermosísima. Ahí está Mahavishnu, un poco como flotando, dormido, ¿no? En este océano causal, donde mora. Y todas estas burbujas, ¿no? Son universos que salen de sus poros. Entonces, actualmente estamos nosotros, insignificantes y minúsculos seres humanos, habitando un solo plano de uno solo de los infinitos universos que surgen con cada exhalación que da Mahavishnu en su sueño yógico, en su yoga nidra. Y entonces, ¿cómo está organizado el universo en el que nosotros vivimos? Y las escrituras védicas nos hablan también de esto. Ajá. Bien, este concepto es el de Lokatraya, o los tres planos del universo. Según los Puranas, este universo es llamado Lokatraya, los tres lokas, esferas o planos del universo manifestado. Y entonces hay tres planos. Purloka representa el plano físico o terrenal, que es donde vivimos los seres humanos, los animales, las plantas y otros organismos. Es el mundo que percibimos con los sentidos y es aquí donde experimentamos el nacimiento, la muerte y el renacimiento. Más allá de este plano físico hay un plano astral o intermedio llamado Purloka, donde residen otros seres que no tienen cuerpos burdos, sino más bien sutiles, son seres etéreos. Entre ellos, la literatura védica nos habla de yakshas, gandharvas, apsaras, que son seres un poco guardando la distancia, pero son un poco como los ángeles, por así decirlo. No son dioses, tienen una, digamos, como una jerarquía menor, no son inmortales, pero tampoco tienen un cuerpo físico. Y este plano intermedio, pues es justamente este puente entre el plano terrenal donde vivimos y el plano celestial donde habitan los devas. El lugar donde habitan los devas se llama Swarloka. Ajá, ahí habitan los devas y otros seres divinos, por ejemplo, algunos sabios liberados, como el sabio Narada, que es muy recurrente verlo mencionado por ahí en los Puranas. Y bueno, pues este es un plano asociado con la luz, el gozo y la recompensa por buen karma. Pero no es un plano eterno. De hecho, estos tres, Burloka, Buvarloka y Swarloka, son planos transitorios. Entonces, no, ninguno de los seres que habitan en estos tres planos va a estar ahí eternamente. Su karma, ya sea positivo o negativo, lo va a estar haciendo regresar o transitar de un plano a otro, hasta que su karma se extinga, su recompensa se agote, por así decirlo. Ahora, tengo una pregunta para los yogis un poco más estudiados. A ver, Pau. Perdón, es una pregunta medio rara, pero Sí. ¿por qué es temporal en un plano celestial? Mm, O sea, ¿cómo es? O sea, a lo mejor debe haber algún texto, ¿no, Alex? Pero ¿cómo trasciendes tu huella kármica en un plano celestial? Sí, sé que ese concepto es difícil de entender porque sobre todo venimos de una conceptualización como cristiana o divina, donde entendemos como el cielo y el infierno como lugares o estados eternos. Pero desde la perspectiva védica, los cielos o los infiernos no son eternos, son planos en donde vas a residir hasta que
el karma que te llevó a ese plano se extinga. Vamos a O sea, suponer serían que como karmas positivos, ¿no, Alex? Los planos, el plano celestial es un karma sí, positivo. correcto, así es. Y así como puedes llegar a planos celestiales por karma positivo, puedes también ir a planos infernales, ahorita vamos a hablar de ellos, por karma negativo, pero no vas a estar ahí por siempre. Vamos a suponer que cada existencia, cada vida, por así decirlo, ya sea en el plano terrenal, astral o celestial, o incluso infernal, cada vida es como una vela encendida. Y vas a estar ahí, en ese plano, hasta que la vela se consuma. Y una vez que la vela se consuma, vas a viajar hacia otro plano, dependiendo de las acciones que hayas cometido durante ese periodo de vida. Entonces, estás transitando todo el tiempo. Ajá. Entonces, tenemos la posibilidad de que al morir, no regresemos directamente a este plano del burloka, de la tierra. Puede ser que durante algún tiempo podamos ir a un plano celestial, pero no vamos a estar ahí por siempre. Porque el mismo Krishna ya dijo en la Gita que desde el plano donde habita Brahma para abajo, todos los seres experimentan la vida, la muerte y el renacimiento. El único lugar donde esto ya no se experimenta es en el plano donde vive Krishna, Sí. ajá, que se llama Vaikunta. Ajá. Ahorita voy para allá. Pero entonces se entendió un poquito esta idea de por qué puedes ir al cielo, pero no quedarte ahí. Sí, 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 sí. Ok, muy bien. Bueno, entonces estos son los planos en los que nos encontramos, son los como más inmediatos a nosotros. Pero de hecho, esto nos lleva a otra idea de la existencia de 14 planetas o sistemas planetarios. Entonces, estos 3 planos, Lokatraya o esferas del universo, abarcan un total de 14 planetas y tienen una jerarquía vertical, desde los más elevados, los más sutiles, hasta los más bajos y más densos. Ajá. Y estos 14 planetas, incluyendo la Tierra, se clasifican en 3 mundos o 3 categorías. Mundos superiores, el mundo intermedio y los mundos inferiores. Hay 7 mundos o planetas superiores que son justamente donde habitan los devas, los sabios, las almas evolucionadas. Y el más alto de ellos es la morada de Brahma, el Brahma Loka. Ajá. En su contraparte, allá abajo, están los Adoloka o los mundos inferiores, asociados con energías densas, sufrimiento, placeres materiales ilusorios, etc. Y ahí viven seres oscuros como los asuras, los nagas y los rakshasas. La Tierra, Burloka, pertenece tanto al mundo intermedio como a los superiores, porque es un poco como el puente. Es a través del Burloka que podemos ir hacia los mundos superiores o, por otro lado, a los mundos inferiores. Nuevamente, dependiendo de nuestras acciones, nuestro karma. Entonces, en resumen, porque sé que esto es muy difícil de entender, Traya Loka organiza los mundos en Urva Loka, Madhya Loka y Adoloka. Superior, medio, inferior. Ajá. Dentro de Urva Loka tenemos los 7 mundos superiores, desde el Brahma Loka, donde habita Brahma, hasta Burloka, que es la Tierra. Burloka es justamente el plano medio. Y los 7 mundos inferiores se llaman, bueno, son 7, pero van de Atala a Patala, son como estos mundos infernales. Ajá. Y esta es la organización de un solo universo, de un número infinito de universos que surgen y desaparecen de cada poro de Vishnu con su respiración. Entonces, hay quienes han intentado traducir esto en imágenes para hacerlo un poquito más comprensible, porque es bastante difícil de entender. Y esta es una imagen que me gusta bastante. Esto que ven aquí, que es como un huevo, es solamente un universo de esos miles que surgen de los poros de Vishnu. Y vamos a asumir que es el universo donde nos encontramos. Nos encontramos aquí, en Burloka, el plano terrenal, que es justamente pues un planeta intermedio o un mundo intermedio.
hay planetas superiores y planetas inferiores. Los 7 planetas superiores son Satya Loka o Brahma Loka, donde habita el señor Brahma, y estos otros. Ajá. Estos son los planos, pues, celestiales, por así decirlo. Luego, debajo del plano terrenal, tenemos a los planetas inferiores, que van desde Atala hasta Patala. Son 7 también. Y particularmente en Patala podemos encontrar distintos infiernos, que son igual lugares no eternos, donde moran las almas que se entregaron, pues, a malas acciones, que se entregaron, pues, a conductas tamásicas y que, pues, van a tener que estar ahí hasta que su mal karma se extinga, ¿no? Bien, estos son los planos superiores, comenzando desde Brahma Loka hasta llegar a la Tierra. Ajá. Y estos serían los planetas o planos inferiores. Ajá. Y aquí se ven justamente como estos infiernos, pero ninguno de ellos son estados eternos. El único estado eterno de salvación es alcanzar la morada de Vishnu, el Vaikunta, ajá, para alcanzarlo aquí, en esta morada celestial donde habita Mahavishnu, que no es otro más que Krishna. Entonces, esta es la teoría de los multiversos conforme a la literatura védica y que va en sintonía con lo que la Gita nos está diciendo. El señor Krishna ya nos dijo, casi todos los planos están sujetos a este ciclo. El tiempo está sujeto a este ciclo, a este proceso constante de creación y disolución. La única manera de salirnos de este ciclo es mediante una devoción unidireccional hacia Krishna, recordándolo en todo momento para que ese samskara se active en el momento de la muerte. Repitamos o enunciemos la sílaba sagrada Om al morir y liberarnos automáticamente. Muy densas estas ideas. Y bueno, pues, ¿qué opinan? ¿Qué opinan sobre todo esto? Está bien loco, ¿no? Pues te da como mucha esperanza, ¿no? Pues sí, porque realmente el Estamos método en el es medio. sencillo hasta cierto punto, ¿no? Ujú. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿O hacer una pregunta? Ok, adelante. Educa conciencia. Lakshmi, hola. Hare Krishna, Hare somos Krishna. Lakshmi, Lilesh, Radha, aquí presentes. Hola. Hola. Oye, está súper padre, me encantó la imagen de los munditos, de hecho nunca la había encontrado en la web, solo la vi en un video, no sé si Ujú. la podemos poner otra vez, ¿Está? porque ahí yo me confundo mucho. Sí, Eh, este diagrama es complejo. sí, bastante. Em, bueno, a ver si he entendido bien con los versos que se leyeron hoy. Podría pasar que pasáramos del Burloka, que es bueno, en el que estamos, ¿no? Ujú. Hasta los superiores donde está Krishna, a través de, pues, el Mahamantra o las sílabas, ¿no? Sagradas. Em, pero no necesariamente quedarnos ahí, ¿verdad? O sea, es lo que, por ejemplo, me acuerdo de lo que pasó en el Mahabharata, ¿no? Que los hermanos de Arjuna, pues justamente, ¿no? Pues eran gente pues de devoción, que habían hecho el bien, y cuando mueren, o sea, Arjuna se sorprende y dice, pero ¿por qué están en el infierno, ¿no? Están en estos planetas inferiores. Y entonces yo también me quedé como muy sacada de onda, ¿no? Si eran personas tan de devoción y se las describe en su historia como grandes personajes, ¿por qué se van a esos mundos? Correcto. Sí, efectivamente. Digamos, todos estos planos, desde acá arriba donde se ve el señor Brahma, este es el plano más alto en este sentido, también se llama Satya Loka este lugar. Tanto desde aquí, que es como la punta
hasta acá abajo, hasta el patala, que es el fondo más profundo, todos estos planos o mundos o planetas o como los quieras llamar, están sujetos al ciclo del samsara, a la vida, la muerte y el renacimiento. Ajá. Eh, pero además, resulta que es aquí en el burloka, en el plano terrenal, donde las acciones que cometamos van a determinar nuestro transitar de uno a otro. Ajá, entonces todos estos están sujetos pues a esta ley del nacimiento y la muerte. Ajá, y pues justo por eso, o sea, una persona que a lo mejor cometió acciones virtuosas en un momento, pues quizás cometió acciones no virtuosas en otro momento de su vida o viene arrastrando karma y samskaras de vidas anteriores y entonces pues eso lo va a seguir manteniendo aquí, atrapado, ¿no? En este ciclo. Ajá. La única vía para salirte por completo de este círculo vicioso, porque finalmente pues no vas a tener una existencia de dicha eterna, incluso renaciendo en los planos superiores. Es limitado, es efímero. Ajá. La única manera de salirte directamente de ahí es a través de una devoción y una entrega absoluta, pues, al Señor Krishna, ¿no? Y bueno, pues la receta que nos da aquí el mismo Señor Krishna es aprovechar el momento de la muerte, el momento postrero, para acordarnos de él y salirnos de esta trampa, de esta jaula. Ujú. Entonces, claro, hacer acciones meritorias, claro que ayuda, te va a permitir experimentar los planos superiores, pero igual no vas a estar ahí para siempre. ¿Di respuesta a tu pregunta? Gracias. Gracias, Alex. Encantado y qué gusto saludarte. No te habías Ay, conectado sí. y me da mucho gusto que estés No, aquí. estamos Muy aquí. Gracias. muy bien. Bueno, pues yendo al tema de la reflexión, ya para terminar con esta sesión, quiero invitarles a considerar estos dos versos, el 6 y el 7, que hablan justamente de eso, ¿no? Sea cual sea el ser en el que uno piensa al abandonar el cuerpo, justamente a ese irá, oh hijo de Kunti, por pensar en él constantemente. Por lo tanto, recuérdame en todo momento y lucha. Sitúa tu mente e inteligencia solo en mí y llegarás sin duda alguna a mí. Entonces la pregunta que les invito a considerar es esta. ¿Cómo puede influir la conciencia de nuestra propia mortalidad en nuestra forma de vivir y actuar en el presente? Es decir, ¿nos acordamos de que vamos a morir? ¿Nos acordamos de que nuestra vida en este cuerpo es limitada y fugaz? Sé que es un pensamiento que a lo mejor no nos gusta tener en la mente, pero es necesario, ¿no? Y si tomamos conciencia de esta fragilidad y lo efímero de nuestra vida, ¿nos ayuda eso a conducirnos de una manera diferente? A ver, ¿tiene alguien alguna idea que compartir sobre esto? Adelante. Yo creo que sí, Alex. Lo que me hace mucho ruido es cuando te percatas o sea, cuando tomas la conciencia, ¿no? Hay un texto que se basa en los Vedas, creo que es Rig Veda, y que lo toma este cuate muy famoso, ¿no? Deepak Chopra, este cuate de autoconocimiento interior y así. Y habla de aprender a vivir en la incertidumbre, ¿no? El arte de vivir en la incertidumbre, en no saber qué es lo que va a pasar. Entonces, a mí me resuena mucho con eso, porque te lo voy a hablar bajo mi experiencia, ¿no? Yo no conocí, literalmente, no conocí estos textos hasta mis 35, hasta mis 33 años cuando te conocí a ti, ¿no? Entonces, pues está cañón, porque son 30 años, es casi la mitad de una vida, ¿no? De 100, en donde ni siquiera tenías conciencia. Y me resuena también lo que dice antes, ¿no? Esto sí ya el Bhagavad Gita en versos pasados, en donde en función a los actos o
yo lo veo más como el esfuerzo, ¿no? Porque son samskaras que no puedes controlar, está cabrón. Pero al esfuerzo que hagas y pues que posiblemente en una nueva vida tengas más recursos, ¿no? Él lo decía, Krishna lo decía puntualmente en un nacimiento de personas yogis, ¿no? Pero estamos hablando del mundo, no me acuerdo cómo se llama, Burloka. Burloka. ¿Qué pasa? Bueno, eso no lo conocemos, pero a lo que voy es complicado, y creo que como injusto, cabrón. O sea, no sé, me llevan con muchos sentimientos, muchas emociones, porque no puedo pensar solamente en esto como algo bonito, cabrón. Claro. O sea, también hay como enojo no sé, eso es lo que me hace pensar, ¿no? Un poco. Sí, claro, y empatizo perfectamente con eso, ¿no? O sea, una de las ideas que vienen a nuestra mente o los sentimientos que pueden surgir es, ¿por qué no me enteré de esto antes, no? O puedes pensar que empezaste tarde en tu vida, Si ¿no? Krishna habla así de nosotros, ¿por qué hasta ahorita, no? Y debe haber casos que sea peor, cabrón, o sea, a punto de partir de este plano, ¿no? Claro, pero acuérdate también algo que el propio señor Krishna ya dijo en uno de los capítulos anteriores, que aún si fracasas en el camino del yoga, ¿no? O aún si te tropiezas y lo abandonas, ya tienes asegurado que en tus siguientes vidas vas a retomar en algún punto desde donde te quedaste. Entonces, también eso, pues, a lo mejor podemos transformar esa emoción como en gratitud. De decir, okey, sí, por un lado, qué lástima que hasta los 30 y tantos años, empecé a tomar conciencia de esto, pero gracias, yo anterior de otras vidas, que algo hiciste que Para estar me consciente. permitió a darme cuenta o conocer todo esto a los 30 y no a los 75, ¿no? Entonces, es un poco como cambiar la desesperanza por gratitud, quizás, ¿no? Y sí, bueno, entiendo eso, pero es un poco como el origen del samsara. Ese es un tema que dice por ahí las escrituras, muchas veces se ha debatido, ¿no? Que los sabios empiezan a pensar, ¿y cómo surgió el samsara? Y la respuesta siempre es inútil perder tiempo pensando en cómo surgió el samsara. Es mejor dedicar tiempo y esfuerzo y energía a buscar la manera de salirnos, ¿no? Entonces es un poco como lo mismo, en lugar de lamentarnos, pues a enfocarnos, ¿cierto? Muy bien, pues gracias por compartir. A los demás les invito a tener presente esta pregunta a lo largo de la semana, de aquí al martes. Y bueno, ya para terminar, ahora sí me despido. Una trivia. A ver quién me responde. Vean el nombre de los 3 planos de este Lokatraya, estas 3 esferas o planos del universo manifestado. Véanlos. ¿Alguien reconoce estos nombres o les activa un recuerdo, un samskara? ¿Alguien identifica la referencia? Suena como por loca, ¿no? Pero no. Okey. A mí me hace pensar. Ay, perdón, no sé si interrumpí por ahí a Dale, Paco. dale. No, pues yo solamente, o sea, por las letras, yo creo, por ejemplo, loca, muy loca somos. Sí, Y el suar, no sé, bueno, me recuerda, sé que se usa mucho igual el Swasti-praya y en otras palabras, mantras, no sé cómo decirlo, pues lo hemos usado. bien. Sí, sí, justo eso es a donde yo quería llevarlos, al tema de los mantras. Y bueno, ya mencionaste el término loka, que lo podemos ver, por ejemplo, en el mantra de la prosperidad, con el que habitualmente se cierra la práctica de Ashtanga, ¿no? Y que es en sí mismo un mantra, independientemente de eso. Loka samasta sukhino bhavantu, que todos los seres, en todos los planos, en todos los lokas, en todos estos niveles de existencia, sean libres o se encuentren bien. Entonces, no nada más, cuando enunciamos ese mantra, no nada más nos referimos a los seres del Burloka, de este plano,
sino a estos seres que habitan también en otros planos más sutiles que no vemos. Y por último, si conocen el Gayatri Mantra, las primeras 3 palabras son justamente los nombres de estos planos. El Gayatri Mantra es Om Bhur-Bhuva Swaha, Bhur-Bhuva Swaha. Ajá. Y esos 3 nombres, pues justamente vienen de aquí, de estos 3 planos de existencia, el físico, el astral y el celestial. Ajá, porque se supone que la creación sucedió así, a través de la pronunciación de estos nombres, de estos mantras. Y bueno, pues ya, ahora sí, ahí le vamos a dejar. Nos vemos el próximo martes para abordar el capítulo número 9. Muchas gracias a todos, que pasen bonita noche. Gracias. Gracias, Bye. bye. Gracias. Adiós, bye Hasta luego, bye. Gracias, Alex. Lakshmi, ¿querías decir algo? ¿Querías contarme algo? Gracias, bonita noche, un abrazo. Muy bien, gracias, namaste. Chao.